En este proyecto vamos a explorar la evolución de la música del noreste de México en los siglos XIX y XX, sobre las diferentes culturas y épocas mediante los factores de cambio en géneros, instrumentos, influencias y letras. La música desde su llegada al país ha cambiado drásticamente y es algo que marca completamente en nuestra cultura. Es por eso que es tan importante. Los acontecimientos históricos son los que han evolucionado, ya que desde la llegada de los europeos, instrumentos clásicos fueron traídos al país. Tiempo después, la pérdida de territorio trajo varios géneros que se viven hoy en día, y la época histórica de la Revolución trajo géneros e instrumentos muy conocidos como el mariachi y el instrumento del acordeón para el noreste del país. La música regional del noreste tiene varias fuentes europeas en su influencia. Durante el siglo XIX, específicamente durante las dictaduras de Santa Anna y varias décadas más tarde de Porfirio Díaz, americanos descendientes de alemanes y polacos importaron instrumentos como el acordeón y el estilo de los valses bajitos que proviene del polka, creando una sincronización de lo que ya existía en la región con su herencia cultural. Los factores de cambio de la música del noreste de México se conforman sobre todo de la inmigración y de las herramientas e instrumentos que portaban las personas. Es decir, si se tenía un acordeón lo implementaban a la música y si no lo tenían simplemente no lo utilizaban. De esta forma se hacía la experimentación musical y se expandía lo que es el género musical. El factor más importante de nuestra música es la migración. Al noreste del país llegaron personas de distintas culturas con distintas historias culturales y culturales musicales, y eso permeó en lo que ahorita conocemos ya como la música noreste. El corrido, la polca, la canción y el bolero recibió gran influencia con la llegada del acordeón a México por el año de 1845, aunque los orígenes de la misma están en la época colonial. Después de la independencia de México, este estilo de música se propagó por todo el norte del país. Después de 1910 surge el auténtico corrido y hay evidencias de esta en la época de la Revolución. Algunos de los máximos compositores de esta música de la segunda mitad del siglo XX fueron Ramón Ayala, Cornelio Reina, los Cadetes de Linares, etc. Los instrumentos que son usados para las canciones del noreste de México son bajo sexto, bajo eléctrico, acordeón, batería y saxofón. Estos transmiten los sonidos que representan esta parte del país. Aunque no parezca, los instrumentos son un elemento muy importante, ya que gracias a estos se hacen las canciones con las cuales las personas se sienten identificadas. Los instrumentos fueron la base para que las canciones del noreste del país pudieran ser diferentes y reconocidas en otras partes de México. La letra de la música del noreste de México ha ido cambiando y modificándose en base a los tiempos históricos, porque si de algo se caracteriza este género de música es que siempre tiene una historia que contar y esta incluye los personajes más importantes de su época. La música norteña ha demostrado que tiene una sensibilidad, percepción y transmisión de ideas increíble, pues sus letras crean en el espectador la idea tanto visual y sonora sobre la historia que están escuchando. Regularmente las letras cuentan la historia de la Revolución Mexicana, los subalternos, de los pobres, de los olvidados, de la raza mexicana, el narcotráfico, la corrupción, los indígenas, entre otros. Concluyendo, hoy en día estas representaciones de la música mexicana en el noreste se siguen transformando por las condiciones y tradiciones que se viven y expresan las personas, siendo en sí parte de la cultura mexicana, por ejemplo el narcotráfico, corrupción y contrabando.